Un saludo al sexto único de psicología. Vamos a iniciar el día de hoy con la lección número 1 del tema 1, que es un repaso de la historia de la psicología educativa. Recordemos que estamos en la materia de psicología educativa 2 y que ustedes ya en la primera parte de esta materia pudieron haber visto también una breve historia de lo que es la psicología educativa. Bueno, vamos a iniciar recordando que la historia de esta psicología está ligada permanentemente a lo que nosotros debemos saber, lo que es la educación, la historia de la educación, del saber educativo, de cómo empezó esto. Debo comentarles también en este inicio que ustedes tienen como referencia un archivo que se subió a documentos que está en la lección correspondiente el día de hoy, que es el que vamos a seguir. Este archivo es hecho en PowerPoint, donde ustedes van a poder seguir también en la pantalla de su ordenador cada uno de los temas que voy a ir tocando paso a paso. Iniciemos entonces con el repaso de la historia de la educación y en qué momento hace su irrupción la psicología educativa ya como disciplina diferenciada de la psicología. Lo primero que debemos tomar en cuenta es cómo comenzamos a organizar el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es una de las tareas comunes del ser humano, comunes a todos los animales, los mamíferos, que también algunos insectos, pero de lo que sí estamos seguros es que todos los seres vivos que compartimos esta acción de descubrir en la vida, estamos aprendiendo de una forma constante, estamos en la vida, cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, cada situación que enfrentamos nos lleva a un aprendizaje. Entonces el aprendizaje organizado, ¿cuándo empezó a darse? Lo primero que debemos tomar en cuenta es los primeros asentamientos humanos. Los primeros asentamientos humanos permitieron que se organizaran las labores, quién se dedicaba a qué cosa y cómo lo hacía. Y es precisamente este objeto de trabajo, este objeto de la educación continua que recibían en sus casas, es precisamente el aprendizaje que obtenían las personas. Las personas pueden educarse a sí mismas, sabemos eso. Nosotros podemos ser autodidactas, podemos aprender directamente de la vida sin que alguien nos lo muestre. Pero cuando somos muy pequeños tenemos que reconocer que cada persona describe también la evolución de toda la raza humana en sí mismo. Al principio dependemos de alguien y esta dependencia nos lleva a aprender de esa persona lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, estos primeros asentamientos humanos permitieron la transmisión ordenada de conocimientos para la vida, donde los mayores pues enseñaban a los más jóvenes lo que tenían que saber hacer para poder sobrevivir y cómo realizar las actividades cotidianas. Estamos hablando de un momento por allá en el Paleolítico, donde ya había una, digamos, transferencia de las actividades humanas, de lo que era la cacería y recolección, sobre todo recolección, que es la actividad 100% humana, recolección, donde nosotros podemos ver que las habilidades cognitivas superiores del ser humano, dentro de ellas, una que tiene que ver muy bien con la atención y la memoria, que se llama la clasificación, era vital para la supervivencia de los seres humanos. Distinguir cuáles eran los objetos útiles de los no útiles, cuáles eran los alimentos buenos de los alimentos que podían enfermarlos. Y por supuesto que estas actividades eran necesarias para realizar la vida en común. Para esto era necesario que los seres humanos desarrollaran un código, y este código que nosotros conocemos hasta el día de hoy se llama lenguaje. El lenguaje permitía la transmisión del conocimiento de una generación a otra. Ahora, ¿cuál era la finalidad práctica de estos aprendizajes? La finalidad práctica era permitir la satisfacción de las necesidades básicas de las personas mediante la división del trabajo, la organización de las labores humanas dependiendo de qué necesidad era la más apremiante para satisfacer. Entonces, así se empezaron a dividir desde los agricultores, que eran los más necesarios, siempre han sido los más necesarios, puesto que las necesidades básicas, las necesidades primarias del ser humano, como pueden ser la alimentación, tenían que satisfacerse, hasta las necesidades superiores, sobre todo aquellas espirituales, generándose castas, generándose toda una organización social del grupo social donde se estaban pues desempeñando. Entonces empezaron, al dividirse estos roles, empezaron a generarse también el sentido de pertenencia. Entonces, todos los quehaceres del hombre es lo que nosotros denominamos como cultura, y la aplicación constante de los conocimientos adquiridos generan estilos y generan formas de vida concretos, es decir, diferenciados de los que desarrollaban otros grupos humanos. Los estilos de vida generaban cultura, cómo querían vivir las personas.
y ellos enseñaban a sus hijos cómo debían vivir, lo que era bueno para ellos, es decir, les transmitían sus valores, sus formas de vida y sus capacidades y habilidades para poder mantenerlas. Bueno, entonces, una vez que este mensaje oral, que en principio pues todo era alrededor de la hoguera, todo era alrededor de las actividades cotidianas, de las actividades en que podían realizarse, pues digamos, la transmisión efectiva del conocimiento a través del lenguaje, generaron también la necesidad de plasmarlo, de dejar ya un precedente amplio donde las generaciones, aunque no pudieran obtenerlo de forma oral de primera mano, también podían consultarlo, podían leerlo, y por eso toda cultura fuerte ha desarrollado un lenguaje en dos vías: el lenguaje digital, que es el que podemos ver escrito, y el lenguaje analógico, que podemos escuchar, que podemos ver, que podemos analizar a partir de los comportamientos. Entonces, nosotros podemos ver que ese lenguaje, tanto escrito como oral, pues era transmitido de una generación a otra, y permite la transmisión concreta de los conocimientos y las formas de adquirirlo. Y también lo que nos permite es crear un acervo, un almacén, no nada más de alimentos, no nada más de actividades, no nada más de objetos necesarios para la vida cotidiana, sino del mismo conocimiento, de los mismos saberes que compartían esas comunidades. Algo que fue muy importante también para el desarrollo tanto del lenguaje como de los aprendizajes fue la división del trabajo y la división política que se daba en cada uno de los grupos humanos. La multiplicación de necesidades llevaron también a la especialización muy típica, ya muy tipificada, de lo que se necesitaba hacer para satisfacer estas necesidades. Esta división del trabajo, pues por supuesto, organizó a la sociedad. Y las relaciones que se formaban entre estos grupos sociales, algunos de primer orden, otros de segundo y tercer orden, esto necesitó regularse. ¿Y qué es lo que regula la convivencia entre los grupos humanos? Que los grupos humanos, pues obviamente que forman parte del conglomerado de un compuesto mucho más superior, mucho más amplio. A esto nosotros llamamos, en denominarle política, cómo organizar, cómo satisfacer las demandas sin pasar por las demandas de los demás, promover la organización y el entendimiento de los grupos humanos. A esto nosotros lo entendemos como política, y es entonces que era necesaria esta actividad para poder vigilar el desarrollo y lo que muchos años después algunos llamarían, sobre todo Juan Jacobo Rousseau, el famoso contrato social. La labor de enseñanza. Surge entonces el maestro no solamente como un agente de transmisión de conocimientos, sino como un agente político, aquella persona que le dice cómo tratar a los demás. Entonces la educación no constaba solamente de quehaceres, de saber hacer, sino también saber pensar, y pensar como pensaba la gente de su tiempo y en la forma en que ellos se llevaban entre sí, se relacionaban entre sí. Entonces, todo este saber se transmitía. El maestro no nada más era un agente de transmisión de saberes cotidianos, sino también un quehacer político. Transmitía el cómo tratar y cómo relacionarse con las demás personas. Al principio, pues solamente se experimentaba en la, digamos, satisfacción de las necesidades básicas, pero después se fueron seleccionando los maestros de acuerdo a los saberes que tenían y también a su personalidad. Cuando nosotros seleccionamos una persona por su saber y personalidad, por supuesto que estamos haciendo también política, porque sabemos que esa personalidad va a permitir la adaptación de las personas a su medio ambiente. Analicemos ahora la labor de enseñanza, el surgimiento del maestro como un agente político, como transmisor de formas de vida, como transmisor de condiciones de las relaciones humanas en los grupos determinados. Bueno, entonces sabemos que el maestro al principio era seleccionado por los saberes que poseía. Es más, ni siquiera era una selección como tal una selección formal donde pudieran elegirlo, sino simplemente era el que más sabía. Era el que más conocía de la forma de vida de la localidad. Podría ser la persona más anciana, podría ser la persona que dominaba políticamente o que ejercía el poder, el que enseñaba a los demás. Si queremos tener en tiempo una persona que pudiera funcionarnos como efigie de esta circunstancia, podemos recordar en ese famoso libro que nosotros conocemos como la Biblia, al rey Salomón, que se le consideraba un rey sabio. Bueno, recordemos entonces que este transmitía su conocimiento a partir de las decisiones que tomaba. Nosotros vamos a conocer ahora
cómo se va seleccionando poco a poco al maestro en otras épocas posteriores. Vamos a ver la transición de la antigüedad a la edad moderna. Bueno, transcurría el tiempo. Sabemos que empezamos nuestro viaje, nuestro saber a partir del Paleolítico, por ahí a ver cómo se transmitían los conocimientos en la antigüedad, en la tribu, en la gens, posterior al nomadismo de los seres humanos, cuando ya el sedentarismo era ya la regla de vida de la mayor parte de los grupos humanos, cómo se transmitían esos conocimientos. Pero ahora estamos en la transición de la antigüedad a la edad moderna, y comencemos precisamente en la antigüedad. Vamos a irnos al tiempo de los griegos, cuando ya los hombres pasan del dominio de lo que es la edad de bronce a la edad del hierro, la transición de los griegos a los romanos, ¿ok? Bueno, vamos entonces, ¿cómo era la educación en esos tiempos? Las antiguas ciudades-estado griegas y la creación de los famosos liceos permitieron la selección más específica de aquellas personas más capacitadas o dotadas de conocimientos especializados en diversas materias. En esos liceos era fama tener un gran filósofo, un gran pensador como líder de la transmisión del conocimiento, y que además era subvencionado por un mecenas, que generalmente era el rey de la ciudad, que era una persona de gran poder, que lo tenía a su servicio, y digamos, el filósofo transmitía su conocimiento sobre todo a la clase empoderada, a los más ricos, porque debían tener sabiduría. Ya se tenía ese concepto de que el rey no nada más debía saber hacer la guerra, no nada más debía saber someter por el poder, sino que debía también tener conocimiento, para que sobre ese conocimiento racional pudiera él gobernar adecuadamente. Entonces la racionalidad empezó a ser una gran virtud. No se dejaba de lado la espiritualidad, puesto que los dioses seguían siendo un eje rector de la vida común. Pero la racionalidad había hecho ya su aparición y era muy importante para la manifestación de todos los hechos individuales y los hechos sociales. Cada ciudad contaba con su escuela y ahí se enseñaba dependiendo del estilo o tipo de vida de la ciudad. Desgraciadamente, la gente menos favorecida pues seguía sin ningún tipo de educación, puesto que seguía solamente compartiendo los saberes para la vida y muy raramente visitaba estos liceos, que no fuera para servir o para brindar servidumbre, como le llamamos nosotros a las personas que allí estudiaban. Bueno, nos vamos ahora de la edad de bronce a la edad del hierro. Estamos viendo la aparición de los romanos y por fin podemos hablar de la aparición del maestro de escuela. Ya se tenían preceptores privados, como en la antigua Grecia, puesto que los romanos copiaron gran parte de la organización social y política de los griegos, que les pareció muy adecuada y les pareció en verdad muy buena su organización política social para poder pues encumbrar todavía a la que nosotros conocimos en primera instancia, la República Romana, previa a la instauración del gran Imperio Romano. Nosotros podemos saber que toda aventura social de los romanos inició con la República, copia de las formas de organización de los griegos. Entonces, nosotros podemos ver que los romanos se educaban ya en escuelas públicas para la gente que encargaba de la organización administrativa de todo lo que era la República Romana. Seguimos viendo aquí el fenómeno de la repercusión negativa de la falta de educación en las personas menos empoderadas o depauperadas, que definitivamente no recibían ningún tipo de formación que no fuera la de pues saber cultivar, saber fabricar los implementos más básicos para su subsistencia o para la actividad familiar a que se desempeñase. Pero pues bueno, vamos a recordar entonces que ya las clases empoderadas ya tenían organizadas sus enseñanzas en escuelas. Ya había escuelas para la gente empoderada, ¿sí? Vamos a ver entonces que hubo una transición muy grande en cuanto los romanos pues crecieron tanto que abarcaron también las zonas del Asia Menor, y ahí conocieron a la religión que hasta hoy en día es pues quizá la más famosa y la más poderosa del mundo, la religión cristiana. ¿Y por qué la más poderosa? Porque subyace bajo los más poderosos sistemas políticos, tanto el judaísta como el cristianismo o catolicismo, como nosotros lo conozcamos. Subyace en la organización. Todas las instituciones que se han creado para preservar el orden político y social, como las constituciones políticas de los estados o de los países, se basan en la Biblia cristiana. Entonces nosotros vamos a ver que la religión tiene un gran poder de transmisión de formas de vida
transmisión de conocimientos a las personas. Sin embargo, no ha sido la vía regia para adquisición de esto. Ya vimos desde los griegos que tanto la racionalidad como la espiritualidad viven en el hombre como un yin-yang y permanentemente van a darle color a sus decisiones y a las formas de vida que éste adopte. Vámonos a la Edad Media. La Edad Media está marcada por una influencia mayoritaria por la Iglesia. La Iglesia toma en sus manos a la educación. Sabemos que los romanos, para poder tener un mejor control sobre la población, adoptaron la religión cristiana, porque de esta forma las personas no tan favorecidas se veían tomadas en cuenta, se sentían tomadas en cuenta, puesto que la religión es para todos y sirve para dar unificación, unicidad a un sistema político y social de cualquier país o cualquier organización humana. Si nosotros tenemos una religión única, es más fácil que todos obedezcan al mismo sistema social y político. Eso fue lo que atendió la necesidad romana de adoptar el cristianismo. En la Edad Media, la magnificación de esta acepción de la religión, de esta forma de ver la religión, pues fue la llave maestra para poder controlar a la población de aquel entonces. Aún así, dentro del seno de la Iglesia surgieron influencias filosóficas, porque la racionalidad jamás va a abandonar al hombre. Surgieron escuelas filosóficas muy importantes, sobre todo la de Santo Tomás de Aquino y previamente la de San Agustín de Hipona. ¿Ok? Bueno, entonces vino a partir de esto la creación de las primeras universidades. Obviamente estaban controladas por la Iglesia y sobre la base del conocimiento que la Iglesia pretendía que se transmitiese a las personas. Cualquiera que haya leído esta obra, me parece que de Humberto Eco, que es el nombre de la rosa, podrá ver ahí pues vertida esta paradoja, esta pelea que hay siempre entre el saber que es permitido y el saber prohibido, ¿sí? Entonces el hombre luchando entre su espiritualidad y su racionalidad. Una lucha que pues era resuelta de alguna manera en los textos de Santo Tomás de Aquino y en la búsqueda del hombre a través de Dios y por medio de Dios, pero tomando en cuenta como un ente diferenciado de la divinidad. Entonces, aquí la educación se decanta igualmente en un sistema patriarcal. Estaba destinada a los varones, porque eran ellos los que representan la efigie del Dios Padre, del Dios patriarca. Por lo tanto, aquí empieza en gran medida ya digamos, la delegación de la mujer a otras actividades que no fueran las actividades pues de mayor dominio, de mayor empoderamiento, y es aquí donde se empieza a pues adoptar este estilo de educación, ¿sí? Que con el paso del tiempo vamos a saber nosotros más allá en el siglo ya XX, que es precisamente los filósofos del siglo XIX que establecen las bases igualitarias del hombre a partir pues del racionalismo francés, del liberalismo francés de siglos anteriores, y por fin llegamos a la teoría socialista, y es esta teoría socialista la que devuelve el poder a la mujer, ¿sí? Nosotros podemos advertir con el paso del tiempo que es el socialismo el que devuelve la oportunidad a la mujer para estudiar. Bueno, pero regresando a la Edad Media, las escuelas monacales y palatinas eran las que transmitían a partir de la escolástica. La escolástica es todo el saber a través de Dios, todo el saber a través de los dictados de Dios. Entonces todo lo que nosotros podemos saber y nos permite saber es porque Dios así lo permite, y es lo que la escolástica permitía, ¿sí? Aventarnos o adentrarnos al saber a partir de esto. Las escuelas monacales, como su mismo nombre lo dice, se llevaban a cabo en los monasterios, y las escuelas palatinas fuera de ellos, pero sobre todo en la cuestión pues digamos de la nobleza, en aquellos lugares donde se tenía acceso a los hijos de los nobles al conocimiento mediante el trivium y el quadrivium, que eran un conjunto de conocimientos de arte, de ciencia, pero todos a través de esta escolástica que les menciono anteriormente.